Félix, te voy a agradecer que des gracias por nuestro tiempo juntos. Seguro. Padre, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque en ella hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias por esta nueva oportunidad de poder escucharte hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y haznos receptivos. Permítenos oírte, entenderte y comprobar tu palabra. En el dulce y precioso nombre de nuestro hermano Jesús. Amén. 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 Gracias, Félix. Pues estamos en la página 21 de nuestra guía y la última vez que estuvimos juntos pudimos empezar a entender la maravillosa dádiva o regalo que es el Espíritu Santo a nosotros, y estuvimos hablando de su trabajo en guiarnos y cómo el guiarnos es para capacitarnos, para empoderarnos en la vida divina, y podamos nosotros entonces venir a operar, a funcionar participando de todo lo que Dios es. Y bueno, fuimos llevados a entender por qué el Hijo Divino es guiado. Pudimos verlo en Jesús, que Él es guiado por el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros somos llamados a ser guiados. Y la oración es que podamos cada uno aprender a vivir siendo guiados. Recuerden lo que dice Romanos 8:14. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si lo leemos al revés, los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Y eso es una declaración muy poderosa, ¿no? En ambas direcciones. Uh, entonces, en el proceso de aprender a ser guiados, vamos a vivir una transformación muy, muy radical, porque esto es una partida enorme de todo lo que es humano, debido a que el ser humano en su naturaleza no es guiado. ¿Sí? No le gusta, no es natural para el ser humano ser guiado. Lo que es natural es que uno elija guiarse, uno encamina, uno decide, uno lleva un derrotero basado en tu enfoque, en tu visión, en tus deseos, en tu esclavitud. Esa es la manera en que camina el ser humano. Y le encanta a la naturaleza humana vivir engañada, eh, creyendo que lo que hacemos está bien. Y por eso el consejo de Dios siempre ha sido, por ejemplo, en Proverbios 3, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tus propios caminos. ¿Sí? Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No confíes en ti mismo. Bueno, la vida divina opera precisamente sobre esa base, ¿sí? Donde ya no recurres a confiar en ti, sino que vives siendo guiado en todo y para todo. Y esa es una vivencia. Como ya dije, es
irnos al otro extremo, completamente a un polo opuesto a lo que es normal en la vida humana. Para el ser humano, la guianza de Dios es que Dios te diga, ah, mira, hazle por acá, y tú ya vas y lo haces. Y para el ser divino, la guianza nunca te da una dirección final, sino que sencillamente te invita a caminar tras el guía. Y puedes ver eso en el Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cómo? Yendo conmigo. Porque luego dice, tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces el Espíritu Santo es nuestro guía. Y nuestro guía en el camino que Jesús es al Padre. Perdón, Sí. perdón, yo quisiera aclarar una duda que surge en mí ahora con este comentario tuyo. Yo lo que he podido entender de parte de Dios es que siempre me muestra el punto final a donde voy. Por ejemplo, en Jesús nos pone a Jesús enfrente y dice, mira, así te voy a hacer. ¿Sí? No me dice cómo, pero sí me dice a dónde me va a llevar. ¿Sí? Ese es un ejemplo muy claro que tengo yo de esto. Otro ejemplo que tengo es que en los planes de negocio que él me ha dado, me muestra el final, a donde me quiere llevar, ¿sí? Y yo empiezo a caminar hacia allá o me desvío, como sea, pero él siempre me va llevando hacia allá, ¿no? Y esto, vaya, lo he podido apreciar. Efectivamente no me da el detalle de ahora qué pasó, porque los pasos él los va guiando, ¿no? Y me va llevando por los caminos y las circunstancias, y a veces pareciera que se desvían del lugar hacia donde me dijo que íbamos a ir, pero siempre va retomando el camino. No sé si estoy equivocado, me gustaría aclarar ese punto por el comentario que acabas de hacer. Gracias. Pues maravilloso que tengas ya claridad en cuanto al destino final, y es correcto. Dios nos muestra, por ejemplo, de entrada, ¿no? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero ninguno de nosotros tenemos noción de qué es eso ni cómo se llega allí. Entonces, yo a eso no le llamaría guianza, sino a eso yo lo comprendo como esta es la promesa y esta es la revelación de la promesa. Eso me da una visión, ¿verdad? De un derrotero, de un destino. Pero la guianza es requerida para dar pasos, ¿sí? Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, precisamente porque tú dijiste, ¿verdad? Me muestra eso, pero no sé ni cómo voy a llegar allí. Y es correcto, no somos, no se nos vacía información para que nosotros andemos por nuestra cuenta este camino. Recuerden que el cumplimiento final de la promesa es que como Jesús es uno con el Padre, cada uno de nosotros vengamos a ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que participemos de la vida divina, literalmente, en la misma manera en que Jesús lo hace. Entonces, aquí no hay suficiencia humana.
y el designado responsable de llevarnos a esa vivencia paso a paso es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De qué manera? Llevándonos a la vivencia de la verdad, línea tras línea, precepto tras precepto. Entonces, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida divina, la vida eterna, y el trabajo del Espíritu Santo es traernos a la verdad, y conforme avanzamos en esa vivencia, estamos dando pasos en el camino que Jesús es para la plenitud de la vida de Dios. Y esa vida nos conduce al Padre. En la misma relación que Jesús tiene con el Padre. Entonces, nuestra existencia humana nos enseñó a ser autónomos, a valernos por nosotros mismos, a navegar por nuestra propia intuición y conocimientos y deseos y todos los factores que gobiernan al ser humano. Y en la naturaleza divina vamos a ser traídos a perder esa autonomía. Para venir a la vivencia de uno bajo la guianza constante y total del Espíritu Santo. El ejemplo de esto, el modelo de esto, por supuesto que es Jesús. Y vimos un poquito de ello en la sesión anterior, que valga decir que hace varias semanas la tuvimos y nos conviene el recordatorio, ¿no? Pero vemos a Jesús siendo guiado en tres escrituras irrefutables. La primera es Mateo 4 y Lucas 4, donde después de ser bautizado es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, Jesús no tiene que saber lo que sigue. Esta es la cosa bella de entender. Sino la ocupación suya es estar en el presente con Abba y con el Espíritu Santo y dejarse guiar. Obviamente ninguno de nosotros todavía entiende o puede describir qué es la vida en uno de una manera total. Pero Jesús nos abre la puerta a esa experiencia, una con su ejemplo, donde podemos ver él es guiado a ayunar, ayuna. Viene el tentador y empieza a buscar provocarlo a actuar por su cuenta. ¿Se dan cuenta? Que le dice, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Y si eres hijo de Dios, y está tratando de provocarle a que actúe autónomamente. ¿Qué hace Jesús? Todo lo contrario. En Juan 14, Él nos explica lo que está haciendo ahí en el desierto. Él dice, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, internamente, el enemigo está provocándole, pero en lugar de estar argumentando con el enemigo, en su corazón Jesús está recibiendo guianza y la provisión de la acción del Padre, en la que Él va a ser uno con el Padre. Entonces el Padre le da las palabras y Jesús las habla. ¿Se dan cuenta? Y esto es maravilloso de poder entender, porque nos
inmediatamente nos muestra a qué somos llamados. Esto va a marcar una enorme diferencia en nosotros una vez que empezamos a vivir esto y empezamos a vivir el proceso de que se desarme en nosotros toda nuestra autonomía, a la cual hemos cultivado y nos ha costado y tenemos allí raíces y quién sabe qué tantas cosas, y tiene que ser deshecha porque toda autonomía es enemiga de la vida en uno. Si o voy a ser uno con el Padre o voy a ser yo. No puede haber las dos cosas. Entonces en Jesús no hay esa autonomía, y la otra escritura donde Él nos habla de esto es Juan capítulo 5, donde Él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Y no está hablando del concepto humano de el niño ve al papá amarrarse los zapatos y el niño trata de amarrárselos, sino está hablando del el concepto divino de uno, el Padre que mora en mí. Y es instantáneo, es cuando yo creo que la manera más sencilla de poder entenderlo es precisamente comparándolo con nuestra autonomía. Si tú sabes amarrarte los zapatos, para seguir con ese ejemplo sencillo, pues cuando te pones un zapato con agujetas, ni siquiera piensas, ¿no?, en cómo le voy a hacer, sino sencillamente te pones a amarrarte los zapatos, a ejecutar lo que sabes hacer. Bueno, en Jesús no funciona así. Sí, en la naturaleza divina todo es hecho en uno. Y entonces, por eso Él hace esa declaración que es tan tremenda. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No dijo el Hijo se abstiene para darle lugar al Padre, sino que dice hay una total incapacidad de autonomía. Y entonces esto permite este uno perfecto, porque no hay competencia, ¿se dan cuenta? Cuando yo crecí, llegó un momento en que mi papá y yo chocábamos, ¿no? Porque él quería hacer las cosas a su manera y que yo las hiciera a su manera, y yo quería hacer las cosas a mi manera. Y eso es natural en la vida humana, pero no en la vida divina. En la vida divina el crecimiento del Hijo le hace uno con el Padre, no lo divide del Padre. Y yo creo que esto es importantísimo para nosotros en el contexto de esto de ser guiados, porque es mucho más profundo y es mucho más vital. Es esencial completamente a la vida divina. Y aquí vienen decisiones que cada uno tenemos que tomar, ¿no? De entrar a este aprendizaje y de aprender, de vivir el aprendizaje, de operar bajo la guianza constante y absoluta del Espíritu Santo. Y esto es para cada hijo. A mí me deja claro que conforme esto ocurra en cada una de nuestras vidas, pues las obras de Dios van a poder manifestarse. ¿Sí? Por un lado estamos siendo sacados del concepto de hacer nosotros para Dios y siendo traídos a la verdad de permitir que Dios haga. No solo en nosotros, sino con nosotros.
Y esto va a cumplir finalmente las palabras de Jesús en Juan 14:12, donde Él dice, por lo tanto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará por cuanto voy al Padre. Entonces quisiera pedirles a ambos que comenten lo que están recibiendo, lo que les está siendo mostrado con esto que estamos hablando. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Félix, no te oímos. Adelante. Sí, ahí va. Bueno, esta plática viene a corroborar los principios que Dios establece, ¿no? Para el desarrollo de nuestra vida divina. Es evidente en la palabra desde un principio cómo Dios quiso que el hombre dependiera absolutamente de Él. Pero el enemigo se interpuso haciendo que el hombre fuera practicante de la anarquía, ¿no? Querer ser el capitán de su propio destino. Y eso pues trajo toda la tragedia humana, pero que en Cristo vuelve a restablecerse el propósito de nuestro Padre, ¿verdad? Y en cada héroe de la fe, como lo describe la Biblia, empezando con Abraham, ¿verdad? A él le fue revelada la promesa en un principio de tierra y descendencia. Y dice la palabra que él salió de su hábitat sin conocer a dónde iba. Y siempre fue guiado por papá, ¿verdad? Si vemos a Moisés, la misma cosa, ¿no? Y cada uno de ellos. ¿Sí? Moisés llega al punto de decir, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Así que y eran guiados de manera sobrenatural, ¿no? Tal vez hasta con elementos físicos como la columna de fuego y la nube y todo ese asunto, ¿no? Pero eran guiados. En el momento en que ellos, como pueblo, ya no le permitieron a Dios la guianza, pues se descalabraron. El reino fracasó, el reino humano, ¿verdad? Y pues en Jesús vemos totalmente esa guianza, ¿no? Una guianza tan palpable, y cómo Él le permite al Padre que lo guíe, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en medio de esas crisis que Jesús vivió, como la tentación, como el Getsemaní, en todo eso Él estuvo en acuerdo con papá de hacer la voluntad, ¿no?, del Padre. Para mí eso es un ejemplo magnífico, maravilloso, y que me abre más el entendimiento a permitirle a nuestro Padre esa guianza, a deshumanizarme, a no querer caminar en mis razonamientos, ¿no?, en mis conceptos, sino permitirle a Él esa guianza maravillosa. Gracias. Gracias, Félix. Gracias, Félix.
Qué importante es esto que nos compartes, ¿eh? Ah, poder vernos en Jesús es el camino por el cual la invitación crece, ¿no? El poder ver a Jesús siendo guiado como parte de su naturaleza, y entendiendo cómo eso le hace uno con el Padre y le hace uno con el Espíritu Santo, y cómo el Padre no compite con el Hijo, porque Juan capítulo 1, creo que es el verso 2, dice, hablando del Verbo que es Jesús, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos al Padre respetando a su Hijo y diciendo, solo contigo, no voy a hacer nada por mi cuenta tampoco, sino lo voy a hacer contigo. Eso es importantísimo, y cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo a habitar en ustedes y este proceso empiece en ustedes y puedan venir a vivir lo mismo que yo vivo prácticamente. Pues este es el llamado a la vida divina, que es la vida en uno. Y esta vida es en guianza, ¿verdad? Y es maravilloso recibir esta verdad. Un comentario más, Cris, Sí, hermano. respecto a las vivencias de Jesús, ¿no? Y que eso nos enseña también a aprender a vivir como Él lo hizo. Es el enfrentar a la contraparte, ¿no? Que es el enemigo de nuestras almas, como dice la Escritura, quien trata de que perdamos nuestra identidad como hijos. Con esa frase, si eres hijo de Dios, y siempre atacó a Jesús de esa manera, ¿no? Si eres hijo de Dios, pues desciende de la cruz, no sufras, ¿verdad? Pero Jesús se mantuvo firme, y creo que esa es una enseñanza tan valiosa para nosotros, a no perder nuestra identidad como hijos, ¿verdad? Y permitirle al Padre, pues, guiarnos a donde Él nos quiere llevar, que es a ser uno con Él. Gracias, hermano. Sí, muy importante ese ejemplo de Jesús para nosotros. Gracias, Félix. Marco, ¿qué nos comentas? No, pues yo estoy maravillado de los caminos de Dios, ¿no? De los caminos de Dios para mí, para mi vida y para los demás, por supuesto, también. Estaba reflexionando el largo camino, tengo 67 años, el largo camino porque Dios me ha llevado de ser una persona desconfiada, que empezó desde la relación con mi padre, quizás a los 6 meses de nacido, a venir a confiar en Dios, como estoy confiando en este momento, ¿no? Pasando por la desconfianza por cualquier persona y por cualquier autoridad que aparecía en mi camino, ¿no? Y entonces me quedo maravillado de esto que Dios está haciendo en mi corazón, y la vivencia que tengo en estos momentos. Otro asunto es que en lo que comentabas de esta dependencia de Dios, de Jesús, lo interesantísimo también me parece que es una dependencia voluntaria, ¿sí? Que él no estaba obligado ni por circunstancias ni por ni por motivos físicos a depender de Dios, ¿no? Era la voluntad de él
hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y en estas circunstancias que yo estoy viviendo, donde prácticamente ya no puedo hacer muchas cosas por motivos de mi vista. De hecho, no puedo cargar ya la guía porque ya no veo lo suficiente como para localizarla y sacarla, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo contestar el botón verde de cuando me llaman por Hugo. Yo ya no puedo llamar a alguien, sí, por los mismos motivos. Y el vivir esa impotencia y poderla estar entregando a mi papá y estar confiando en que él va a hacer, en que él está haciendo y el que va a hacer, él va a hacer las obras que sea necesario hacer. Es algo padrísimo poder confiar en eso. En estos momentos, en el aspecto laboral, les he comentado que yo tengo pues prácticamente 28 meses sin trabajo, sin ingresos, y ahora ABA está trayendo a un prospecto de cliente y me está permitiendo poderlo atender a través de una persona que ABA me pidió que buscara hace como 4 o 5 meses, y ver que hasta donde vamos lo estamos atendiendo mejor de lo que yo pudiera hacer, ¿no? Por mi propia cuenta, ¿no? Y aunque me quedan muchas interrogantes de cómo vamos a poderle dar el servicio, cada vez tengo más la confianza de que lo vamos a hacer. Aunque yo tengo clara la promesa de ABA de salud, el hecho de estar viviendo esta impotencia en estos momentos en mi vida me causa mucho gozo, porque me doy cuenta que esto es necesario para que yo pueda vivir lo que viene, ¿no? O sea, realmente Dios me está permitiendo y dándome los elementos, las herramientas para poder voluntariamente hacer su voluntad, ¿no? Sin que yo sea obligado a hacerla, ¿no? Manipulado para hacerla, ¿no? Que Dios me va a regresar mi vista y mi salud de mi cuerpo, como me lo ha prometido, pero que esto que estoy viviendo pues es necesario y es muy importante para que yo pueda realmente, como Jesús, poderle entregar mi voluntad a Dios y hacer las obras que Él tiene preparadas conmigo. Gracias. Gracias, Marco. Punto muy, muy importante el que tú haces sobre el aspecto de la participación voluntaria en la vida en uno. Eso es un, vamos a llamarle una regla absoluta, ¿no? En este asunto, y precisamente nuestro aprendizaje en la vida divina mucho tiene que ver con el uso correcto de nuestra voluntad. El poder viene de Dios, la naturaleza viene de Él, o sea, todo es provisto, pero se nos ha dado esta autoridad personal, ¿verdad?, de dominio propio. Y precisamente el tema de este capítulo es los dos factores que gobiernan mi existencia, y uno es que elijo yo, ¿verdad? Y puedes ver en Jesús su elección, su deseo, su ratificación de esa voluntad en medio de las peores crisis, ¿no?
Pero eso nos habla de su estado permanente de ser. ¿Sí? Un estado perfecto en unidad. Que la unidad perfecta pues exige que seas uno, no que sean varios juntos, ¿no? Y ahí está nuestra gran transformación de la vivencia individual y pluralista a la vivencia en uno. Entonces estas son cosas muy importantes, muy poderosas, que nos van a ayudar a aprender a vivir siendo guiados. Si les parece bien, vamos a dejar esto como algo en lo que hemos entrado y que nos toca ahora aprender a vivir, porque esta guianza está lista, está activa, y vamos ahora a ver los otros elementos de cómo nos es provista esta guianza. En la página 21, la segunda parte, dice: ¿a dónde vendría el Espíritu de verdad? Pues la respuesta es: a vivir dentro de mí. Juan 14, 15 al 17, Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y te dará otro Consolador para que esté contigo para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Quiero que invitarles a observar esa declaración. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero tú le conoces porque mora contigo y estará en ti. Y obviamente estas palabras las habla Jesús previo a su resurrección, a su muerte y resurrección, lo cual impedía a los que creían en Él que fueran transformados, que fueran renacidos y que fueran hechos hijos de Dios. Para nosotros, nuestra vida como hijos inicia precisamente con la venida del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos ser adoptados. Y añadiendo entonces a esta verdad es Romanos 8:15, que dice: no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual puedes clamar: Abba, Padre. Obviamente la clave aquí está en recibir de nuestra parte, y del lado de nuestro Padre el darnos su Espíritu. Y hay muchas escrituras concernientes a la dádiva del Espíritu. Jesús habló de eso cuando dijo: si ustedes, siendo malos, buscan darle a sus hijos buenas cosas, ¿cuánto más mi Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Otra vez, la acción de recibir. Si yo elijo no hacerlo, si yo elijo no recibirle, pues entonces no le permito venir a mi vida a hacer este trabajo. Pero si no se lo permito, tengo que entender que no hay nadie más que va a hacer este trabajo en mi vida. ¿Sí? Y esto tiene muchísima importancia. Entonces, aquí viene otra verdad en la que necesitamos entrar y empezar a vivir. El resto de la página en la guía dice: esta es la maravillosa provisión que Abba ha hecho para garantizar su promesa en mi vida. Su espíritu viene a vivir en mi espíritu, para que sea allí, en lo más profundo de mi ser, donde las obras divinas sean realizadas en mí, transformándome en hijo de Dios. Yo creo que no hay nada que tenga mayor importancia
que el saber y venir a la convicción por comprobarlo que el trabajo de Dios en nuestras vidas, en la mía, en la tuya, ocurre por su presencia en nosotros. Es muy diferente lo que ocurre cuando alguien está a distancia y te dice ojalá que te vaya bonito, yo quisiera poder ayudarte, pero como sabes estoy lejos, voy a hacer lo que puedo desde donde estoy, etcétera, etcétera. Y este concepto del Dios lejano, pues es un concepto que permea tristemente a los creyentes, pero que impide la obra de Dios en sus vidas. Y tenemos que entendernos habitados, ¿sí? Asegurar que hemos tomado la acción de recibir al Espíritu Santo y de ahí en adelante vivir esa realidad. Sabernos habitados, considerarnos servidos y aprender a vivir siendo la casa, siendo la habitación y siendo el objeto de la atención y del cumplimiento de la promesa de Dios. Adelante. Una pregunta, Cris. Sí, hermano. Bueno, lo que deseo en mi corazón es poder comprender mejor el asunto que habla la Escritura acerca de las obras, ¿no? Porque siento que a veces ahí se patina un poquito, ¿no? Más que nada el pueblo del Señor como que piensa que el hacer cosas para Dios es agradarle a Él, ¿no? Y yo en un momento dado lo viví también eso. Y ahora voy comprendiendo que no es así, sino que lo que dice Efesios 2:10, las obras que el Padre preparó de antemano, ¿no? Son las que me ha llamado a vivir. Y me gustaría, si pudieras abundar un poquito sobre ello, vinculando aquel texto que creo que está en Juan, cuando surge la pregunta, ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? Es una pregunta ancestral también, ¿no? Porque como que había algo ahí que no quedaba claro para algunos discípulos. ¿Qué haremos para obrar las obras de Dios? Este comentario que aparece aquí en la guía me parece muy, muy, muy interesante y sugestivo, ¿no? Las obras de mi Abba son realizadas por su Espíritu que habita dentro de mí. Pero me gustaría un poquito más que se ampliara esto, ¿no? Por favor. Claro que sí, hermano. Vamos a hablar entonces sobre este particular porque si recuerdan, estuvimos hablando de la importancia de que toda obra muerta, si recuerdan esas sesiones que tuvimos de las obras muertas, Sí. sean desechadas, ¿no? De nosotros. Y entender que las obras vivas son aquellas que Dios hace. Y las muertas son aquellas que yo hago. Por buenas que aparezcan, no tienen la capacidad, no tienen el poder
de efectuar algo divino, porque están naciendo de mi esfuerzo, de mi sabiduría, de mi gusto, de mi preferencia o de lo que sea, pero no están naciendo de Dios. Entonces lo hermoso de esto es que creo que algo que nos va a permitir entenderlo con mayor claridad es la imagen que Jesús describió sobre la vid y los pámpanos. Pámpano es el racimo que nace en la vid y que lleva las uvas. Pues Jesús dice, separados de mí nada puedes hacer. Imagínate un racimo que empieza a crecer en la vid y luego se corta de la vid. Es obvio, todos entendemos sin problemas que se va a marchitar y que no va a llevar uvas, porque ha perdido su sustento y la fuente de la cual van a ser producidas las uvas. Lo mismo es con todas las obras de Dios, nacen de Él, y ahora nosotros, al ser hechos casa de Dios, como Jesús dice, el Padre que mora en mí, nosotros también venimos a ser casa de Dios, entonces podemos aprender a permitirle a Dios hacer sus obras. Y Él las tiene preparadas, como tú has mencionado, y está descrito en Efesios capítulo 2, en 1 Corintios capítulo 2. Ambas escrituras establecen esta verdad. Y por lo tanto, nuestras obras para Dios no tienen ningún valor divino, nos estorban, realmente se contraponen a las obras de Dios y nos dañan, así como también dañan a otros. ¿Por qué? Porque las obras que yo hago por mi cuenta me cuestan. Y si me cuestan, quien sea el receptor de esas obras me debe. Aun cuando decimos, te lo regalo, no me debes nada, pero hemos creado una deuda, hemos creado ahora un mérito, ahora merezco. Y Dios reconoce eso, por eso Él dice, ¿sabes qué? Si tú le das un vaso de agua a alguien en mi nombre, no perderás su recompensa. Sí, porque Dios no queda debiendo nada a nadie. Pero es muy diferente cuando son sus obras y yo las vivo con Él. Esas obras son poderosas, son divinas, son eternas, son perfectas, son santas, son llenas de fruto divino y yo participo. No tengo crédito, sino es un privilegio participar en las obras de Dios. No las estoy haciendo yo para Él. Entonces quedo libre. No me vanaglorío en mis obras, no son mías. Soy guardado de orgullo, que es terrible caer o permanecer en eso, etc. Así que el punto es, no hay comparación entre las dos. Las obras de Dios son asombrosas y las obras que cualquiera de nosotros puede hacer para Dios son ridículas en comparación. Y además son dañinas para quien las hace y para quien las recibe. Entonces, es hermoso entendernos en este llamamiento a participar en las obras de Dios, permitir que Él las haga en nosotros primero, porque tiene que limpiar esta casa, tiene que hacernos compatibles con Él, ¿verdad? Y segundo, que aprendamos a participar en las obras que Él quiere hacer con nosotros.
como Jesús lo hizo durante todo, bueno, lo hace eternamente, pero aquí en la tierra podemos entender que todo lo que la gente veía y decía que Jesús andaba haciendo, Él dice, no soy yo, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Todo inicia con entender el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, para que Dios opere esta transformación tan enorme en cada uno de nuestros seres. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo habitarnos, porque el trabajo va a ser hecho aquí adentro, en nuestro espíritu. ¿Verdad? Y el producto de su trabajo va a hacernos entonces personas que podemos participar en las obras de Dios. Espero que esto ayude a aclarar por qué tenemos que desistir de nuestras obras totalmente, decir, no más, y entrar a la libertad de permitir las de Dios. A mí me parece interesante en el versículo que citaba Félix, cuando le preguntan a Jesús qué podemos hacer para hacer las obras de Dios. La respuesta de Jesús es: la obra de Dios es que crean en Jesucristo, en su Hijo, ¿no? Y se me hace padrísima esa respuesta, porque al creerle a Jesús, estamos siendo habilitados para realmente hacer las obras de Dios, pero no por nuestra cuenta, sino con Dios, con Jesús, ¿no? Así es. Gracias. Así es, su respuesta es que creáis en aquel a quien Dios ha enviado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Sí? sí, al creerle, ¿qué dice Jesús? Pues el que en mí cree, las obras que yo hago, las cuales las hace el Padre que mora en mí, la persona que cree en Jesús las hará también, porque el Padre va a morar en esa persona también. ¿Te das cuenta? Se está creando un hermano de Jesús, una persona como Jesús. Y entonces, yo creo que este es un punto de transformación importantísimo, como lo es el ser guiado. Ahora se trata de las acciones, ¿no? Pero no va a ocurrir eso si no me sé habitado por Dios, si no me sé como casa de Dios, si no me entiendo lleno de su presencia y en su presencia todo el tiempo, y si no me ubico en la misma relación que Jesús tiene con el Padre. Porque esta es la base desde la cual puedo abandonar mi autonomía. De otra forma no hay cómo. Si yo todavía me sé vacío, pues tengo que ver por mí mismo. Porque de aquí a que Dios me conteste, por ejemplo, antes de empezar a vivir estas cosas, teníamos esta noción del Dios externo, del Dios que habita en el infinito, quién sabe dónde es eso. Y luego alguien por allí llegó con la enseñanza sobre que toma 21 días para que la respuesta de Dios regrese, ¿no? Basado en el libro de Daniel, que oró a Dios y el ángel vino con la respuesta, pero le dijo, me demoré porque tuve que pelear con fulano y luego sutano, y te empezaban a enseñar toda esta perspectiva
de la dificultad y del tiempo. Y bueno, ¿qué tal que a Daniel le tomó 21 días, pero a otro le vaya a tardar 5 años, ¿no? Regresar con su respuesta. Pues entonces más vale que te guíes por ti mismo hasta que se aparezca el ángel con la respuesta. Eh, Todo eso, todas esas enseñanzas, doctrinas y asuntos encuentran cabida en las personas que se ven vacías. Sí, porque es lógico. Pero si te sabes habitado por Dios, entonces eso no tiene lugar. Entonces, Daniel vivió eso, pero yo estoy en otra cosa. Perdón, es el mismo caso de la provisión, ¿no? Si uno se ve desprovisto, pues busca cómo proveer para sí mismo, ¿no? Pero si yo me sé provisto por mi padre, pues entonces confío en que él va a proveer y la provisión invariablemente se manifiesta, ¿no? Exactamente, Gracias. exactamente. Entonces esto es lo que marca y hace evidente la transformación en nosotros. Y por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Una vez que vengo a la verdad de que, no, espérate, no ando buscando a Dios, vivo con Él. ¿Sí? No estoy tratando de entrar en su presencia, estoy en su presencia. 24/7. Perdón, me está haciendo Ava un comentario adicional al comentario que hice hace rato sobre la provisión y me está mostrando cómo ese asunto es fundamental en el problema que estamos viviendo con las iglesias, donde los pastores no confían en la provisión de Dios. Y entonces eso los lleva pues a querer, no sé cómo llamarle, manipular o eh, manejar a la gente para conseguir que diezmen y ofrenden, ¿no? Para tener su provisión asegurada, ¿no? Y eso es, para mi punto de vista, catastrófico para las iglesias, ¿no? Gracias. Tiene muchas implicaciones en todos los sentidos el no vivir esta verdad. Y se presta, como ya dijimos, a multitud de acciones, muchas bien intencionadas, pero totalmente incongruentes con esta verdad que Jesús nos declara aquí. Entonces, creo que podemos ver, vamos a unir estas dos cosas, ¿no? El Hijo es guiado todo el tiempo, para todo, por el Espíritu que mora en el Hijo. ¿Sí? El Espíritu de adopción, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús que mora en cada uno de nosotros. Entonces ya no hay distancia, ¿verdad? Ya no hay tiempo de espera. La comunicación ocurre instantáneamente, más rápido que la velocidad de la luz o cualquier otra cosa conocida, porque está en nosotros con ese fin. Y esto es el fundamento desde el cual va a operar nuestra vida como hijos de Dios. Es que esto es importantísimo de tener claridad y de asegurar que estamos allí. Y eso nos lleva
a la página 22. La página 22 en nuestra guía nos lleva a la pregunta: ¿y cómo sé que el Espíritu de verdad habita en mí? Y es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque, ok, si solo el Espíritu me va a guiar y Él es el que va a operar las obras de Dios en mi transformación y luego las obras de Dios conmigo, pues si no lo tengo, estoy desprovisto, ¿no? Y viene esta pregunta: ¿cómo sé que el Espíritu de verdad habita en mí? Y la respuesta es: el Espíritu Santo habita en mí si le he recibido. Abba me da su Espíritu. Me toca a mí recibirle. Y tenemos aquí un versículo que ya citamos: no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual clamo, Abba Padre. Pero además Romanos 8:15 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Romanos 8:16. 16. Sí. Entonces, ¿qué es el que sigue de este que acabo de leer? El asunto aquí es entender lo siguiente, porque ya tuvimos una charla en la última sesión donde Félix comentaba sobre la enseñanza que se da en ciertos grupos de la evidencia de que tienes o no tienes al Espíritu Santo basado en los dones del Espíritu, este don o aquel don. Y platicamos un poquito sobre eso. Hoy no tanto queremos ir allá, podemos si ustedes son guiados a ello, pero sí a entender dos cosas importantísimas: que el Espíritu está dado en la misma manera en que Jesús está dado. ¿Sí? Miren cómo está dado Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ya no queda de parte de Dios darlo o no, ya está dado. Ahora queda de parte del individuo, todo aquel que en Él crea. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, el Espíritu está dado de la misma manera. ¿Sí? Y al mismo tiempo, ¿no? Creo que allí hay algunos puntos importantes que comprender, Marco. Tu pregunta la estoy recibiendo y entendiendo como: recibo a Jesús y recibo al Espíritu Santo simultáneamente. Y cuando Pablo fue a los Efesios, él les hizo esa pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, eso es lo que debe suceder. Y ellos dijeron: pues ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Lo cual indica que si no eres específico en lo que recibes, no lo recibes. Porque sería una imposición. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿está trabajando el Espíritu Santo en las personas que reciben a Jesús? Por supuesto. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Pero recibirle es una acción específica, con una intención definida y un acto voluntario del individuo. Y entonces puede o no ser al mismo tiempo. Y por eso en lo que estamos viendo aquí,
es muy importante que cada uno nos aseguremos de que hemos recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que le recibimos. Y miren, en mi experiencia personal, yo veo que cada vez que me es mostrado algo que yo no había entendido del trabajo del Espíritu Santo, o de Jesús, o del Padre, pues le recibo de esa manera también. ¿Sí? Un ejemplo, cuando empecé a ser enseñado esto de ser guiado por el Espíritu, pues tuve que recibir al Espíritu Santo como mi guía. O sea, en la conciencia de que de aquí en adelante el trabajo de guiarme es tuyo, Espíritu Santo. Ya no me pertenece a mí guiarme. ¿Te das cuenta? No estoy diciendo nunca te había recibido, pero estoy diciendo, no había entendido que viniste que tienes esta misión o esta comitiva en mi vida, y ahora lo comprendo y te recibo para que lo cumplas de esa manera. Así he sido guiado yo a vivir esto, y puedo compartirlo. De lo que estoy convencido es que tiene que ser un acto consciente y voluntario del individuo. Entonces aquí tenemos las dos cosas. Dios nos ha dado su Espíritu, como nos ha dado a su Hijo. Y de este lado, cada persona tiene que elegir recibirle. Y ese recibir tiene que estar conectado a vivir el propósito del regalo. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús le recibo ¿para qué? Pues si le creo a Dios, Gálatas 4, 6 y 7 dice que Jesús fue enviado para redimirnos de la maldición de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, recibo a Jesús para ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? Y adjunto con eso viene, Él me redime de la maldición de la ley, Él me libra de toda culpabilidad, Él es el perdón, es la propiciación por mis pecados, todo lo que Jesús es. Y obviamente Él es la promesa de lo que Abba se compromete a hacer realidad en mi vida, hacerme como Él es. Entonces mi conciencia de recibir a Jesús va a ir creciendo conforme soy traído a conocerle más y más. ¿Sí? Y lo mismo con el Espíritu Santo. Conforme soy enseñado quién es, para qué viene, cuál es su trabajo conmigo, pues voy a ir creciendo en esa apertura de mi corazón para que Él haga su trabajo. Perdón, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, que ya no veo si abrí el micrófono o no. Me estaba mostrando Dios en este momento que de la pregunta que hizo Félix, que arrancó todos estos comentarios acerca de las obras para Dios, que está muy ligada a la manera tradicional como las iglesias están invitando a las personas a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? Porque al recibirlo como su Señor, están esperando que la gente haga obras para Dios, ¿no? La última iglesia donde yo estuve era una iglesia de muchísimas obras para Dios.
Pero lo interesante, o sea, yo tengo una visión económica de las iglesias y, y rápidamente me di cuenta de que eh, todas las obras tienen un costo. Entonces, el asunto, la pregunta es, ¿quién paga el costo? ¿Sí? Y invariablemente me di cuenta en esa iglesia que el costo lo pagaban las personas individuales, no lo pagaba la iglesia, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa iglesia se acostumbraba que durante el intermedio en el servicio duraba 4 horas, a las 2 horas más o menos se daba un intermedio donde la gente podía ir a desayunar algo, ¿no? Entonces le pedían a las personas, a ciertos equipos, que prepararan los alimentos para darles a las personas, ¿no? Pero el costo de esos alimentos los tenían que pagar las personas que los preparaban, ¿no? Sin embargo, el precio que cobraban, era para la iglesia, ¿sí? Entonces es un sistema muy interesante ese de invitar a la gente a recibir a Cristo como su Señor, porque eso se presta a que precisamente los beneficios del servicio, del trabajo de las personas sean para la iglesia. Indicando que son para Dios, ¿no? Perdón, no sé si enredé mucho el comentario, pero gracias. Sí lo enredaste un poco. Eh, creo que lo que nos puede beneficiar de tu comentario es que cuando le ponemos títulos a, a lo que recibimos, entonces estamos poniendo limitantes, ¿no? Y por lo tanto, en el ejemplo de recibir a Jesús como Señor, pues es cierto que Jesús es Señor, por supuesto, es Señor de señores, es Rey de reyes. Uh, eso no se debate, lo es. Y Él lo dijo, ustedes me llaman a mí Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. ¿Verdad? Pero lo importante de ese comentario que Él hizo es que Él dijo, pues si yo, el Maestro y el Señor, me pongo a servirles a ustedes, ahí está el punto, ¿no? Porque acababa de lavarle los pies a todos y Pedro acababa de tener un shock, ¿no? Y una crisis de decir, no puedo permitir que tú, siendo mi maestro y mi Señor, me laves los pies a mí, yo te los debo lavar a ti. Y Jesús le dice, pues si no dejas que yo te sirva, entonces vete, porque yo a eso vine. Si no quieres recibirme para lo que yo vine, no podemos tener una relación tú y yo. Y esto creo que aclara el punto, ¿no? Cuando yo me ubico en una relación establecida por este tipo de nombramientos, entonces tengo que vivir esa relación a la cual me he comprometido. Y me niego por ignorancia en la gran mayoría de las veces, no es por malicia necesariamente de las personas, ni de un lado ni del otro, que ocurre esto, pero entonces se tiene que vivir eso. Y es como ya dijimos, eso se presta a multitud de maneras de interpretar y de querer cumplir, en este caso, con el patrón, con el dueño, ¿no? Quedar bien con el patrón. Jesús dice, no, yo no vine a hacerte mi siervo, vine a invitarte a que seas parte de la familia de Dios, que seas mi hermano, que seas como yo soy. Bueno, creo que a todos nos queda claro el problema, ¿no?
y por qué de la misma manera la importancia de recibir correctamente al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque su presencia en nosotros es con el fin, y esto lo vimos muchas páginas atrás, donde vimos que Él es la garantía. Dice en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía que Dios te da de que va a cumplir su pacto contigo hasta hacerte poseedor de la herencia que te ha dado para alabanza de su gloria. Entonces si yo no recibo al Espíritu Santo como garantía del pacto que Dios ha hecho conmigo, pues no me veo garantizado, ¿cierto? No puedo vivir el gozo de tener un pacto garantizado por su Espíritu que mora en mí. Si no recibo al Espíritu Santo como el responsable de guiarme a toda verdad en toda mi existencia, entonces voy a seguir con el volante yo en las manos y los frenos y todo, porque pues, si no me guío me estrello, ¿no? Pero soltar esa parte de mi existencia, pues tiene que obedecer a una razón muy poderosa, ¿cierto? Tengo que confiarme a la guianza de Dios en la más estricta de las interpretaciones de esa palabra. Entonces eso requiere que haya habido este evento registrado en mi espíritu de que te recibo para que me guíes. Si no recibo al Espíritu Santo como mi maestro, mi consolador, mi adiestrador, pues entonces no le permito cumplir esas funciones en mi vida, porque no le estoy considerando presente para esos fines. ¿Sí? Y entonces creo que el punto se aclara, ¿no? Y la importantísima toma de decisiones personales de si hemos ya en efecto recibido de esta manera tanto a Jesús como a nuestro Padre como al Espíritu Santo, y quedamos claros en que si al rato te es revelado otra acción, participación del Espíritu Santo en tu vida, pues tendrás que tomar la decisión de recibirle de esa manera también y empezar a permitirle cumplir esa función en ti. Por ejemplo, ahorita me he extraído el verso de Romanos capítulo 8, verso 12, si no estoy mal en el verso, y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, personalizándolo, el que levantó es el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mí. Entonces ahora aquí tengo algo relativo a mi cuerpo mortal y el trabajo del Espíritu Santo vivificando este cuerpo mortal. Bueno, si yo no le recibo, no tomo esa palabra, no la recibo y doy gracias a mi Padre y le digo, Padre, gracias porque estás vivificando mi cuerpo mortal por tu Espíritu que mora en mí, pues me veo desprovisto de esa vivificación a mi cuerpo mortal. Y eso da cabida a que yo acepte cosas como, pues, ya estoy grande, ya esto y aquello, ya
te das cuenta de un montón de cosas que tienen que ver con la lógica humana, la lógica mortal y no la lógica vivificante. ¿Me explico? Entonces esto es otro ejemplo de otra función del Espíritu Santo que nos corresponde a cada uno recibir para vivirlo. Pero además ese versículo que acabas de citar tiene algo implícito que es sumamente poderoso. Lo que está diciendo es que el mismo poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús está morando en mí para vivificar mi cuerpo, de la misma manera que vivificó el cuerpo de Jesús. Y a mí me parece maravilloso eso que viene en el versículo ese, ¿no? Que no está explícitamente dicho, pero que viene implícitamente acompañando al versículo. Gracias. Totalmente. Y eso está ratificado en Efesios capítulo 1, donde habla de las 3 operaciones de revelación, ¿no? Lo cual vamos a entrar a ver en un rato más de sesiones que tengamos. Pero dice Efesios 1, dice, hay 3 cosas que el Espíritu de revelación hace. Y esa es parte del trabajo del Espíritu Santo. Su trabajo es revelarme la verdad. ¿De qué manera? Bueno, primero dándome a conocer la esperanza a la cual he sido llamada. Número 2, las riquezas de la herencia de su gloria para mí. O sea, ¿a qué me llama? ¿Con qué recursos cuento para vivir eso a lo que me ha llamado? Y tercero, conocer el poder con el cual esto va a ser hecho en mi vida. Y luego ahí afirma, el cual resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, ¿ves la unión de estas 2 escrituras ahí? Si Romanos 8:12, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí. Bueno, ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que está operando aquí adentro. Ahora entonces, ¿qué queda? Pues que yo aprenda a permitírselo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces esto es enorme, 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 enorme. En estos días yo estoy en esa escuela, ¿no? De aprender a permitir. Y estoy siendo enseñado cómo no permito, donde es algo tan sutil que opera en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que impide, que no recibe, que se interpone a la operación, al fluir puro de Dios, porque empezamos a meter conceptos y esto y aquello, y memorias, doctrinas, conocimiento, ciencia, lo que tú quieras. Pero en el instante en que interponemos cosas, bloqueamos. Bueno, ahí es donde está el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque yo jamás voy a poder descifrar todo lo que necesita ser transformado en mí para que no haya impedimentos. En mí mismo, mucho menos en ti. ¿Me entiendes? Esos bloqueos que mencionas son las fortalezas, ¿verdad? Sí, son fortalezas aquellas que persisten y hay todo tipo de cosas, pero sí, las cosas en las que yo creo, que insisto en creer, en lugar de humillar mis conocimientos y para recibir verdad, sí, pelean contra la manifestación de Dios. Entonces, creo que todo esto que estamos platicando el día de hoy hace resaltar la importancia de conocer, de recibir, de conocer al Espíritu Santo en cada una de sus funciones en nuestras vidas. Vamos a conocerle muy ampliamente en
estas 4 operaciones divinas que vamos a retomar en la próxima sesión. Pero hoy lo que hemos podido ver es todo esto que nos es mostrado está provisto. El Espíritu nos ha sido dado. Y el Espíritu de Dios no tiene límites. O sea, no hay incapacidad ni hay distracción. Una vez que Él viene a ti, tú eres su atención. Hay una escritura que dice que Él te anhela celosamente. Bueno, ¿por qué tiene que usar esa fraseología? ¿Por qué tiene que expresarlo así? Porque nosotros andamos distraídos en tantas otras cosas. ¿Sí? Y Él anhela cumplir en nosotros el propósito para el cual ha sido enviado. Una de las estrategias del enemigo con relación al Espíritu Santo ha sido, pues, pervertir la verdad respecto al Espíritu Santo, en diferentes maneras. Pero creo que hay abundancia de verdad en la Escritura para hacernos ver cómo esto converge en relación a nuestra adopción y a nuestra transformación. Sin duda, el Espíritu de Dios es amplio, es más grande de lo que podemos imaginar, en lo que Dios se ocupa, en lo que Él hace, en lo que Él es. Pero de nada serviría que nos pusiéramos a explorar por aquí, por allá y por otros lados. ¿Desde qué capacidad? Pues esto el hombre lo ha estado haciendo por miles de años. Por eso es que Jesús le dice a los fariseos, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece, andan buscando allí el secreto de la vida, como lo hacían los alquimistas, ¿no? Pero ellas dan testimonio de mí. El día que encuentren y reciban ese testimonio, entonces van a entender de qué se trata. Bueno, yo creo que a nosotros nos conviene entrar por allí, ¿no? ¿Y quién da testimonio de Jesús? El Espíritu de Dios. ¿Y quién da testimonio a tu espíritu de que eres hijo? Pues el Espíritu de Dios. Así que sin Él la vida divina no opera. Sin Él no vamos a ser transformados. Y aquí es donde entra esta última parte de la guía. Dice, recibir al Espíritu Santo en mí hace posible que Él cumpla su propósito en mi vida. Él es mi maestro, mi consolador, mi adiestrador, quien me vivifica, dándome el poder de Dios mismo para que participe de la naturaleza divina en toda mi existencia constante y eternamente, iniciando con mi tiempo aquí en la tierra. Hay un recuadro que dice, ¿cuál es mi respuesta? ¿Sí? Y luego te da una ilustración de cómo recibir al Espíritu Santo. Dice, Espíritu Santo, hoy te recibo como mi maestro, mi consolador, mi adiestrador, como quien me vivifica y fortalece en mi debilidad, dándome el poder de Dios para que participe de la naturaleza divina permanentemente. Tú eres quien hace posible que el propósito de Abba se cumpla en mi vida y yo elijo permitir que lo hagas realidad. En Jesús. Amén. No tienes que usar estas palabras. De hecho, Romanos capítulo 8 dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿te das cuenta? Esto es maravilloso, porque ni siquiera tenemos que saber cómo. De hecho, ser guiados indica que no debemos buscar saber cómo,
sino saber recibir. Y esta es la invitación y el punto al que somos traídos en este día. Así que mis hermanos, por favor comenten finalmente qué es lo que se llevan de esta sesión que hemos tenido por el Espíritu Santo. Pues a mí me parece muy importante un comentario que me hiciste hace tiempo, en el sentido de que, y bueno, lo has repetido en algunas charlas, de que tú no preparas lo que vas a decir, ¿no? Sino que en cada sesión, inclusive tú no sabes lo que vas a decir, que cada sesión el Espíritu Santo, Dios, trae a ti el mensaje que Él quiere dar, ¿no? Entonces, para mí se me hace maravilloso que eso pueda ocurrir, ¿no? Gracias. Creo que es importante comentar al respecto de lo que dices, que precisamente el punto de ser guiado es ya no hablar mis palabras, ¿no? Ya no valerme de mis talentos, capacidades, estudios, aprendizajes propios. Dado que el objetivo es ser uno con Dios, en el momento en que entiendo quién puede producir el mejor resultado, lo que Dios hable por mi boca o lo que yo hable, pues para mí es obvio, ¿no? Entonces, si yo hablo de mi cuenta, no va a tener resultados divinos y muy probablemente va a tener malos resultados. Y ha sido un desaprendizaje y un aprendizaje en el que continúo. Y es muy hermoso saber que, en efecto, el corazón de nuestro Padre es que cada uno de nosotros vengamos a la vivencia de Jesús, quien nos dice: yo no hablo mis palabras, es el Padre que mora en mí. Y ese es el modelo que está delante de nosotros, ¿no? Félix, ¿qué nos comentas, hermano? Sí, bueno, después de escuchar todo esto que Abba nos ha compartido, nos ha dado, pues hay mucho que comentar, ¿no? Pero me quedo con dos puntitos ahí. Número uno, bueno, aclaro, en las enseñanzas teológicas que nos dieron allá en la escuela pasada, nos enseñaron acerca del Dios trascendente y del Dios inmanente y todo ese rollo, ¿no? Pero que en la práctica nos quedamos con el Dios trascendente, el Dios inalcanzable, y que pues no era muy obvio para nosotros en esa línea entender que el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro corazón y viene a guiarnos. Mucho menos nos enseñaron a recibirlo, ¿no? Ahora, abro un paréntesis para preguntar, y disculpen mi ignorancia. Se hizo o se ha hecho siempre mucho énfasis en recibir a Jesús, pero no en recibir al Espíritu Santo. Aunque hay un grupo conocido como el carismático que hace algunos años atrás comenzaron a enfatizar mucho eso, ¿no? Y no sé hasta qué punto está correcto. Y lo otro, dentro de esa misma línea, cómo conciliar. Para mí,
Para mí está comprendido el asunto de que Jesús es más que mi Señor, porque vengo a intimar con Él, ¿no? Vengo a tener una relación de iguales, en el sentido de que Él quiere eso, que seamos uno. Ah, pero ¿cómo conciliar y poder, ahora sí que compartir la verdad de esa realidad que Dios nos ha hablado? Cuando hay pasajes, por ejemplo, que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aparentemente hay una contradicción ahí, ¿no? Y mi interés en conocer más a fondo esto es para poder yo explicarlo. No sé si me estoy dando a entender. Poder explicarlo, ¿no? Para mí queda claro. Queda claro porque ya lo he comprobado, ¿no? Una relación muy personal así, de instantes con papá, ¿verdad? Y yo lo experimento mucho precisamente cuando estoy cantándole a él. No soy cantante, ¿no? Pero eh, tengo la oportunidad de poder ministrarle con el canto y con el instrumento, ¿no? Y ese es un momento muy especial, donde yo sé que a él le gusta que yo le cante, aunque no sé cantar, pero a él le encanta y como que me dice, hijo, quiero escucharte, cántame. Y es una relación tan maravillosa, ¿no? Que yo no quisiera parar. Entonces, con eso papá me ha enseñado que, que Él es más que mi Señor, que Él es más que mi dueño, ¿sí? Que es mi hermano, es mi amigo, es mi todo, ¿no? Pero hay personas que no lo comprenden así. Ahora, se hablaba de invitar al Espíritu Santo y he ahí el punto, ¿no? Donde necesito más claridad de parte de Abba y poder de veras aprender a recibirlo, ¿verdad? Porque a veces yo lo miraba muy distante, muy tan divino que quizás hasta pronunciar su nombre para mí era como una ofensa para él, ¿no? O, no sé, así me enseñaron y entonces yo necesito desaprender eso para poder comprender y aceptar que el Espíritu de Dios está habitando en mí y está para guiarme a toda verdad, a toda justicia, ¿sí? Y aprender a vivirlo, más que nada. No sé si esto abra el espacio ahí para una clarificación más. Gracias, Félix. Gracias, Alex. Miren, sobre el asunto de Jesús siendo Señor y recibirle como tal y las escrituras que hablan al respecto, definitivamente es parte de cómo recibimos a Jesús. Le confesamos Señor porque Él lo es y estamos reconociendo su nombre y eso está declarado, es irrefutable en la Escritura. Pero al declararle Señor, si yo allí me quedo y no entro a la adopción de hijo, entonces, ¿qué estoy creando? Estoy creando una división donde digo, tú eres Señor y yo soy esclavo. Tú eres hijo de Dios y yo soy pecador.
¿sí? Entonces entre ti y yo no hay semejanza, no, tú eres una cosa y yo soy otra cosa. Mm. ¿Qué resulta? Bueno, vamos a Gálatas el capítulo 4. Gálatas capítulo 4 dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es, ¿qué cosa? Señor de todo. Señor de todo. Entonces te das cuenta del problema. Mientras el heredero no sabe que es heredero, que es dueño, pues se considera esclavo. Y para que eso cambie, si sigues la porción de Gálatas 4 y Romanos 8, entonces vas a ver que es necesario que Dios envíe, dice Gálatas 4, 7 me parece, dice, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y luego dice, así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios con Cristo Jesús. Y ahí se efectúa la semejanza. El Señor, yo Señor. El dueño, ¿te das cuenta? Ahora, por eso dice que Jesús es Señor de señores. Él es el hermano mayor, Él es el primogénito. Pero su ofrenda, la ofrenda de su vida y toda su obra, fue hecha con el fin de darnos a nosotros semejanza con Él. Y ahí es donde está el punto, ¿no? Toda persona que, como todos fuimos enseñados en venir al señorío de Cristo, pero que no entra a la adopción de hijo, necesariamente tiene que quedarse en su propio concepto, viéndose como un esclavo del Señor. Y no entra a la relación para la cual Jesús dio su vida. Si Jesús no tenía que venir a morir para ser Señor, ya lo era. Él vino a morir para que nosotros podamos ser sacados de la esclavitud y hechos hijos, y por lo tanto herederos, que quiere decir dueños como Él es, del mismo reino, el reino del Padre. Entonces esto es en lo que concierne a el señorío de Jesús y cómo nos relacionamos con ese señorío, bueno, siendo hechos en su semejanza. Lo cual quiere decir que así como Él es dueño, tú y yo vamos a ser traídos a esa convicción y a esa operación. No podemos empezar por allí, ninguno. Empezamos embrionariamente, recibiendo la adopción, confesando y empezando a permitirle a Dios transformar nuestro interior, porque eso es enorme, ¿no? Pero es hermoso cómo el Espíritu Santo nos trae a fe y nos permite empezar a vernos. ¿Sabe qué me ayuda a mí? Es ver a Jesús como el árbol maduro, perfecto, completo, y a mí como la semillita que acaba de germinar, pero de la misma semilla. ¿No? Sí. Entonces, mi destino no es ser un gusanito que le anda limpiando la mugre al árbol, ¿no? Sino es ser árbol igual a mi hermano Jesús. Y ahí estoy, ya nací de Dios. Y eso a mí me ayuda a entenderme en esa dimensión. Cuando veo a Jesús como Señor, o leo lo que dice Hebreos capítulo 1 sobre Jesús, ¿no? Donde habla de cómo Él es la misma imagen de la sustancia del Padre, y Colosenses 1, en Él habita, o Colosenses 2, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo acepto, aunque todavía no comprendo esa plenitud. Es demasiado. Pero cuando puedo verme así,
nacido de Dios chiquitito, pero ya nací de esa misma naturaleza, pues voy a crecer en esa dimensión. Y entonces el señorío de Jesús es parte de la promesa que se me hace a mí también, de ser hecho heredero de Dios y coheredero con Jesús. ¿Sí? Y es lo que me es dado para aportar al respecto. Gracias, hermano. Con respecto al Espíritu Santo y el énfasis en recibirle, pues el primer asunto importantísimo es lo que ya hemos mencionado, que todo lo que Dios da está dado, y es el ejercicio de recibir consciente y voluntariamente el que te conecta a esa dádiva. La mayoría de las doctrinas convencionales, aunque hablen del Espíritu Santo, aunque te hablen de recibirle, personalmente lo que yo veo a Dios haciendo ahora es traernos algo mucho más grande, porque es recibirle para que cumpla las funciones designadas en el pacto de Dios con nosotros. ¿Sí? Empezando desde el Antiguo Testamento, donde Dios habla de poner su espíritu en nosotros, por ejemplo, Joel capítulo 2, donde Dios dice, derramaré de mi espíritu, y esto es lo que va a suceder porque mi espíritu va a estar en ustedes, ¿no? Y yendo a todo lo que habla la Escritura sobre el trabajo del Espíritu Santo, y en particular las cosas que hemos puesto sobre la mesa el día de hoy y en la sesión anterior, nos muestran que la dádiva del Espíritu Santo es fundamental y es absolutamente crucial a el desempeño de la promesa en nuestras vidas. Que Él es el actor que nos va a llevar de ser hijos de Adán a ser hechos igual a Jesús. Y vamos a entenderlo aún más en nuestro caminar por estas 4 operaciones divinas que las realiza el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo Él enseña, cómo Él redarguye, cómo Él transforma, cómo Él vivifica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no le recibo de esa manera, pues no hay nada en mi razonamiento, en mi raciocinio, que me ubique en los servicios que el Espíritu Santo viene a hacer en mí, y por lo tanto no puedo avanzar en mi transformación, porque entonces, ¿cómo va a suceder? Pues no hay una manera entendible, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién sabe? Le echo ganas, pues ya lo estoy haciendo yo, no lo está haciendo Dios, y quedamos en esta nube de confusión. Y por esta razón es que estamos siendo traídos a claridad, ¿no? Aquí está, con toda claridad, quién se va a encargar de cumplir la promesa de adopción en tu vida y cómo lo va a hacer. Y eso entonces nos va a permitir a cada uno, pues, hacer nuestra parte, ¿no? Aprender a permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo y disfrutar el resultado. También esto va a sanar muchas cosas en nuestras relaciones unos con otros. Porque imagínate que todos tengamos la misma comprensión. Entonces cuando vemos en uno de nuestros hermanos o hermanas cuestiones que necesitan ser corregidas, pues sabemos quién es el responsable de hacer ese trabajo. Y le respetamos.
Y si Él nos guía a participar en ese proceso, lo hacemos con ese respeto y en esa fe, ¿sí? Vamos a dejar de decir, no, es que usted tiene que cambiar esto, y usted tiene que dejar aquello, usted tiene que hacerle así, usted tiene que hacerle así, para traerlos a fe por el Espíritu que nos va a guiar a decir cosas como, descansa, deja tus esfuerzos, entiende que esto ya está pagado, recibe el perdón, entra al gozo del Padre, ven a fe, permítele a Él limpiar tu vida. ¿Cuál crees tú que va a resultar en una operación divina correcta? ¿Sí? Entonces esto es importantísimo, importantísimo que cada uno aprendamos a hacerlo. Y no va a ocurrir si no recibimos. Estas son las cosas que creo que esto es una introducción, ¿no? Estamos entrando a algo muy importante y muy hermoso. Muy bien, pues ¿qué les parece si damos gracias? Y vamos a vivir esto. Padre Santo, gracias. Así sea. Sí, porque gracias. nos es dado el vivir la misma experiencia, la misma vida que Jesús vive. Y esto solamente ocurre por tu Espíritu en nosotros, sirviéndonos, cumpliendo cada promesa dada y realizando este trabajo divino que nadie más puede hacer. Gracias porque el conocimiento de esto va a permitirnos participar aún de manera más profunda en tu reposo y a disfrutar nuestra adopción sabiendo que no tenemos que estar ocupados nosotros en ver cómo cambiar para agradarte, sino nuestra ocupación está en aprender a recibir y permitir tu obra en nosotros. Gracias por todo lo que continuarás aclarando, esclareciendo y afirmando en nosotros conforme nos invitas a vivir lo que nos muestras. Y porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Por eso la gloria es tuya, Padre, y a ti te la damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, me gozo mucho en verles otra vez y en tener estos tiempos con ustedes. Nos vemos la próxima semana.